más común y corriente, digámoslo de esta forma, en la práctica, digamos que el que elige la gente para poder dejar su última voluntad. Entonces dice que el testamento común abierto, este testamento se caracteriza porque el testador manifiesta públicamente su voluntad testamentaria, que es así conocida por terceros. La característica entonces de este testamento es que es público. La publicidad no está en el sentido de que concurran al otorgamiento un montón de gente o que llamemos a los medios de comunicación para el otorgamiento del testamento, sino que la publicidad está en el hecho de que en primer lugar se tiene la presencia de los testigos en el acto del otorgamiento y por el hecho de que el testador manifiesta de sus propias palabras, el testamento es conocido por las personas que están interviniendo en el acto del otorgamiento. Por otro lado, también mencionábamos la semana pasada que existen dos formas en las cuales el testador puede presentar sus disposiciones testamentarias en el testamento común abierto. Podrá hacerlo presentando la minuta, decíamos la semana pasada, y que entonces el notario lo que va a hacer es incluir lo que el testador le está diciendo en la minuta, en una hoja por escrito, pero al final, como ese testamento es leído en presencia de las partes, eso es lo que lo hace público, a diferencia del testamento común cerrado, que incluso el notario puede ser que no conozca el contenido del testamento, porque su función ahí va a ser el recibir las disposiciones testamentarias del testador, valga la redundancia en ese caso, y poner esa hoja que le está entregando, esa hoja o las hojas que le entregue el testador en un sobre que deberá cerrarlo, ¿verdad? De tal forma que no pueda ser abierto sin alterar el sobre, ¿verdad? Y tendrá que redactar un acta en el propio sobre que está cerrando. Entonces, el contenido del testamento común cerrado no es conocido por las partes, porque si bien es cierto, no es conocido por los intervinientes, ¿verdad? Porque si bien es cierto, perdón, sí necesitamos de dos testigos también en el testamento común cerrado, pero ellos no están conociendo del contenido del testamento, a diferencia del común abierto, que tal y como lo indica aquí la diapositiva, que este testamento se caracteriza porque el testador manifiesta públicamente su voluntad testamentaria, que es así conocida por terceros, ¿verdad? Y asimismo, este también se caracteriza por la intervención del notario. Sería otra de las características del testamento común abierto, que hay intervención del notario, al cual se le manifiesta la voluntad testamentaria, que es reducida a escrito por el notario en un instrumento público, ¿verdad? Hay una escritura pública. Esa es la característica que tiene este testamento, que hay intervención notarial y que la voluntad testamentaria se va a trasladar a un instrumento público, es decir, a una escritura pública. Y finalmente ahí se concurren a su otorgamiento dos testigos, reforzando la solemnidad del testamento. Esta es una característica del común abierto, pero también que es característica de los demás testamentos, porque si vamos a estudiar los otros testamentos, también hay intervención de dos testigos. En todos se requiere la intervención de dos testigos, pero viene siendo una característica compartida por los otros tipos de testamentos. Pero entonces, en conclusión, el común abierto se caracteriza por ser un testamento público, ¿verdad? Porque es conocido su contenido por los intervinientes en el acto. Dos, por la intervención notarial, que el notario lo que va a hacer es indicar, redactar, digámoslo de esa forma, faccionar una escritura en la que en donde van a estar contenidas las disposiciones testamentarias de una persona. Y finalmente, la presencia de dos testigos. Esas serían las características de este tipo de testamento. Luego, entonces, hablemos del otorgamiento del testamento común abierto.
El otorgamiento se realiza en 3 momentos que están indicados en esta diapositiva. Inicia con la lectura, la conformidad del testador y la firma del testamento. Lo que está indicado ahí abajo, que no tiene viñeta, dice debe haber unidad de acto, lo que significa que esos 3 momentos, es decir, la lectura, la conformidad del testador y la firma del testamento, deben realizarse en un solo acto. No es permitido que hoy se lea y que después sea firmado por las partes. No debe realizarse en un mismo acto y en ese orden. La lectura, la conformidad del testador y la firma, todo realizado en un mismo acto. Para otro tipo de escrituras, pues siempre existe una lectura, ¿verdad? Pero ya vamos a ver qué diferencia este momento del otorgamiento de las demás escrituras. Y lleva una firma del testamento, la firma del instrumento, ¿verdad? En otras escrituras no tenemos la conformidad del otorgante, no tenemos que establecer la conformidad del testamento, del documento o del instrumento, a diferencia del testamento, que sí el notario está en la obligación de determinar si lo que está escrito dentro del testamento es la expresión fiel de la última voluntad del testador, perdón. Pero veamos entonces cada una de ellas, cada uno de esos momentos del otorgamiento. Entonces tenemos la lectura. El otorgamiento del testamento abierto comienza con la lectura íntegra del mismo. La lectura la realizará el testador o la persona que él elija. Y aquí sí es diferente a los otros instrumentos que van dentro del protocolo de las otras escrituras, porque en esas es el notario el que hace la lectura del instrumento. Pero si se trata de testamento común abierto, no va a ser el notario, sino va a ser el propio testador el que tendrá que realizar la lectura o la persona que él elija. Si el testador elige al notario, pues va a ser el notario el que va a darle la lectura. Pero eso es lo que hace diferente el otorgamiento de otro tipo de instrumento público con el del testamento, que este sí es el propio testador, el propio otorgante, el que va a hacer la lectura del instrumento. Entonces veamos el artículo 42, que fue objeto de estudio la semana pasada de algunos incisos, de algunos numerales, pero ahorita nos está remitiendo al numeral 6. Entonces necesito que alguien me lea el 42, numeral 6. ¿Aló? ¿Sí estamos presentes? Sí, licenciado, si quieres se lo leo yo. Sí, por favor, Silvana, muy amable. Artículo 42, numeral 6. El testamento le aclara y distintamente por el testador o la persona que él elija, y se averigüe al fin de cada cláusula, viendo y oyendo al testador, si lo contenido en ella es la expresión fiel de su voluntad. Muy bien. Entonces, veamos pues que esto es lo que fundamenta lo indicado en la diapositiva que estábamos leyendo de los momentos del otorgamiento. Primero, es decir, el otorgamiento comienza con la lectura del instrumento, es decir, del testamento, pero el 6 dice que el testamento se lea clara y distintamente por el testador o la persona que él elija. Eso es lo que debe de realizarse en el primer momento del otorgamiento, o sea, la lectura. A diferencia de otro tipo de escritura que va a ser el notario el que va a darle la lectura al instrumento, pero si se trata de testamento no lo va a hacer el notario, sino que lo va a hacer el propio testador. Y si pues no quiere hacerlo, pues elegirá una persona de su confianza para que lo haga, ¿verdad? De los que están interviniendo en el acto del otorgamiento del testamento. Esa sería la primera entonces. Y luego tendríamos que viene la conformidad del testador. Enterado el testador del contenido de la escritura de testamento abierto, por la lectura en voz alta debe expresar su conformidad o disconformidad acerca de que el documento público recoja fielmente su última voluntad. Entonces, el segundo momento del otorgamiento va a ser la conformidad del testador. Y eso lo va a tener que establecer el notario, ¿verdad? Es decir,
en cada una de sus cláusulas, el notario va a tener que establecer, viendo y oyendo al testador, si lo contenido en esa cláusula es la expresión fiel de su última voluntad. Por eso es lo que dice la parte final de ese sexto, de ese numeral sexto. Dice que el testamento se lea clara y distintamente por el testador o la persona que él elija. Y se averigüe al final de cada cláusula, viendo y oyendo al testador, si lo contenido en ella es la expresión fiel de su última voluntad. Y de esto debe de dar fe el notario. No basta con que sí se esté realizando lo que se está indicando, sino que debe dar fe en la parte final, ¿verdad? Va a tener que dar fe de que se leyó el instrumento o que fue leído por el testador el instrumento y se averiguó al final de cada una de las cláusulas, viéndolo y oyéndolo, que lo contenido en cada una de ellas es expresión fiel de su última voluntad. Eso tendrá que hacerse constar. En otro tipo de instrumentos, el notario no está obligado a hacer esto, ¿verdad? Hacer esa apreciación. Por eso es de que este tipo de escritura reúne ciertos requisitos que son propios de esta escritura y no de las otras. Y esta es una de las circunstancias que debe establecer. En cada una de las cláusulas tendrá que ver, al ver, pues tendrá que establecer si hay un gesto de aprobación, de indicar que sí está de acuerdo con lo que se está escribiendo, o si lo hace de viva voz. Por eso dice, viendo y oyendo que lo escrito en cada una de las cláusulas es la expresión fiel de su última voluntad, lo cual deberá dar fe el notario dentro del propio instrumento que se hizo de esa forma. Y finalmente la firma del testamento sería el tercer momento del otorgamiento. Además del notario, debe firmar en el acto el testador como acto mediante el cual hace perfecto el testamento. Si el testador no sabe firmar, debe hacerlo un testigo más. Esto lo tenemos en el artículo 42, numeral 9, que ya no lo vamos a leer porque el tema de los testigos fue objeto de estudio la semana pasada y leímos el artículo suficientemente, ¿verdad? Pero aquí lo importante, como no estamos hablando propiamente de los testigos, sino que estamos hablando de los momentos del otorgamiento y de manera de recapitular lo indicado. Entonces, ¿cuáles son los momentos del otorgamiento? Sería primero la lectura, la cual va a realizar el testador o la persona que él elija, la conformidad del testador, ¿verdad? Circunstancia que debe tomar en cuenta el notario, viendo y oyendo al final de cada cláusula si el testador está de acuerdo, da su aprobación con respecto a que lo que está escrito es la expresión fiel de su última voluntad. Y finalmente el otorgamiento finaliza con la firma del testamento, es decir, tendrá que ser firmado por el testador, por los testigos instrumentales, ¿verdad? En caso de que el testador no sepa o no pueda firmar, tendrá que hacerlo a su ruego otro testigo y, por supuesto, la autorización del notario para que quede perfecto el testamento. Entonces, veamos que tenemos aquí particularidades de la escritura de testamento común abierto, que aquí van a aparecer algunas de las que ya hablamos, pero no importa que volvamos a repetir lo que ya dijimos, porque eso permite que pues lo vayamos aprendiendo de alguna manera, ¿verdad? Lo vayamos fijando de una vez. Entonces, ¿cuáles son las particularidades de la escritura de testamento común abierto? En primer lugar, este instrumento lleva la hora y sitio en que se otorga el testamento. Recordemos que cuando veíamos la estructura de todas las escrituras, no llevan hora, ¿verdad? No llevan hora y el sitio específico en donde se está realizando, donde se está haciendo la escritura pública. Pero si se trata de testamentos, sí es necesario escribir, aparte de los otros requisitos, la hora y el sitio en donde se está realizando el otorgamiento respectivo. Se diferencia entonces por eso de las otras escrituras. Entonces,
Vuelvo a subir la diapositiva. Lleva la hora y el sitio en que se otorga el testamento. La segunda sería la presencia de dos testigos. En otro tipo de escrituras, según lo veíamos la semana pasada, que el notario puede asociarse de los testigos, ¿verdad? Para que den fe del acto, pero eso es opcional. Pero cuando se trata de testamentos, es obligatoria la presencia de dos testigos para que el testamento para que en el testamento se cumpla con las formalidades que establece la ley. Ahí sí no podemos decir si están, pues bueno, y si no, pues igual. No, en el caso de testamentos o donaciones por causa de muerte, sí tiene que estar presente, se requiere la presencia de dos testigos. Luego tenemos que también otra de las particularidades va a ser la fe de la capacidad del testador a juicio del notario. Ya lo habíamos hablado la semana pasada, ¿verdad? Que no, como en otro tipo de escrituras, únicamente nosotros hacemos constar que los otorgantes aseguran hallarse en el libre ejercicio de sus derechos civiles, ser de los datos de identificación personal anotados, pero en el caso del testamento debemos agregar además que el testador se encuentra en el pleno goce de sus facultades intelectuales y volitivas, y hacer constar que el notario da fe de eso, ¿verdad? No solamente que se lo están manifestando o que él puede establecer que existe capacidad en general, ¿verdad? Porque tiene 18 años y porque no está en estado de interdicción, sino que también tiene que hacer constar que en el momento del otorgamiento sí la persona está gozando del pleno goce de sus facultades mentales y volitivas a su juicio. Eso lo veíamos la semana pasada, pero de igual forma considero importante volverlo a repetir. Luego tenemos que el testador exprese por sí mismo su voluntad. Esa sería otra de las particularidades. Y finalmente tenemos la lectura, la realiza el testador o la persona que le elija, a diferencia de los otros y de otros instrumentos que va a ser el notario el que va a darle la lectura al instrumento. En este específicamente la lectura la va a realizar el testador o la persona que él elija. Pero el notario sí va a tener la obligación, como lo dice al final esto, de averiguar al fin de cada cláusula, viendo y oyéndolo, si el contenido de la expresión fiel de su última voluntad, ¿verdad? Y luego nos remite al 42, que ya lo leímos en diferentes partes, ¿verdad? De lo que fuimos hablando, pero tenemos también el 43. Y el 43 solamente nos hace referencia a que las mismas formalidades para el testamento deben de seguirse también cuando se trate de donaciones por causa de muerte. Según lo indica el 43 dice, las escrituras de donación por causa de muerte contendrán las mismas formalidades que el testamento, ¿verdad? O sea, estas formalidades y de todas las que estamos hablando aplican también para el caso de donaciones por causa de muerte. Muy bien, entonces, si gustan ustedes en este momento, porque aquí termino lo relativo a las generalidades, pero ahorita vienen las obligaciones del notario previas al otorgamiento de la escritura. Entonces, si quieren, hacemos una pausa aquí para ver qué preguntas hay y luego yo continúo con las obligaciones previas, posteriores y el tema de los impuestos. Entonces, tengo la mano levantada de Karen Isabel. Tiene la palabra, Karen. Sí, licenciado, solo fíjese que no me quedó claro si los dos testigos deben ser conocidos por el notario o por el testador. Fíjese que estábamos, ¿cómo se llama? Eso lo platicamos la semana pasada, ¿verdad? Que deja que al final la ley no nos deja muy claro, ¿verdad? Porque decía ahí que tienen que ser conocidos del notario, pero luego dice, si no son conocidos, los identificará por los medios legales. Entonces no se necesita que sean, digamos, conocidos por el notario, ¿verdad? Entonces, eso lo veíamos la semana pasada sobre las calidades de los testigos. Había otra persona levantando sí, licenciado, solo una pregunta. ¿Y esto aplica para los testigos instrumentales y de conocimiento? Sí, para los dos tipos de testigos. Lo vimos también la semana pasada, ¿verdad? Gracias.
Había otra persona levantando la mano, solo que la perdí. Se me perdió. Si quieren, pueden tomar la palabra. Bueno, está Maylin Yulisa. Sí, buen día. Tenía una duda que si los testigos eran conocidos por el notario, no es necesario poner su documento único de identificación, ¿verdad? No, ahí solamente hará constar el notario que son de su anterior conocimiento, ¿verdad? Ah, bueno, muchas gracias, licenciado. ¿Tenemos alguna otra pregunta? Y si no, yo avanzo entonces. Buen día, licenciado. Buen día, Magali. Mi pregunta es, a la hora de ya realizar el instrumento, ¿se anota la dirección en donde está ubicada la oficina del licenciado del notario o solo se hace constar que se llegó a la oficina per se? No necesariamente va a ser en la oficina, porque a veces también los testadores ya están casi que en el lecho de muerte y mandan a llamar al notario para cómo, o sea, no necesariamente se hace en la oficina. Por eso es de que dice el sitio, ¿verdad? No dice la oficina profesional del notario, sino el sitio en donde el notario se está constituyendo para hacer la escritura de testamento, ¿verdad? Que puede ser la dirección de la casa del Claro. testador o un centro asistencial, supongo. Claro. Gracias. Bueno, entonces vamos a ir continuando con los temas. Me parece que en la otra sección hubo más preguntas, por eso me llevó un poco más de tiempo y pues abordamos algunas otras cuestiones. Entonces ahora veamos las obligaciones previas al otorgamiento del testamento, de la escritura de testamento, ¿verdad? En primer lugar, como en todo tipo de escritura, el notario va a tener que tener a la vista el documento personal de identificación, en este caso del notario, del testador. El testador va a tener que tener el documento personal de identificación a la vista, si no es conocido el notario, ¿verdad? Si es conocido el notario, solamente hace constar que es de su anterior conocimiento. Además, la presencia de 2 testigos instrumentales, si no son conocidos del notario, deberán también identificarse, pero tenemos que tener a la vista los documentos personales de identificación como obligación previa. De ser posible, también los títulos de propiedad objeto del testamento para verificar número de registro y los demás datos, ¿verdad? En esto de ser posible, dice, si no se tienen a la vista, pues no se va a hacer constar dentro del instrumento, ¿verdad? Entonces, las 2 primeras sí vienen siendo obligaciones que no tienen que faltar. Si no son de nuestro conocimiento, tenemos que tener a la vista los DPIs de tanto del causante, ¿verdad? Del testador, como también de los testigos instrumentales. Lo tercero, de ser posible, los títulos de propiedad de las cosas que van a ser objeto del testamento, ¿verdad? Que van a ser indicados por el testador. Luego tenemos las obligaciones posteriores, como todos los instrumentos públicos que autoricemos, ¿verdad? Todas las escrituras públicas que autoricemos, existe la obligación de remitir el testimonio especial al Archivo General de Protocolos. Pero en este caso no lo vamos a mandar como todos los testimonios, sino que lo vamos a mandar en sobre cerrado para mantener la secretividad del testamento. Así lo dice la diapositiva, ese testimonio especial al Archivo General de Protocolos dentro de los 25 días hábiles siguientes a la autorización de la escritura, y se pese a que es testamento común abierto, el testimonio especial debe enviarse en plica para que se mantenga la secretividad del mismo. A diferencia de todos los demás, sus testimonios usted los manda normalmente. En va a autorizar el testimonio, pero va a colocarlo en un sobre y ese sobre lo va a cerrar, ¿verdad? De tal forma que las autoridades del Archivo General de Protocolos no van a conocer el contenido del testamento. Y la siguiente obligación posterior sería la copia, testimonio o primer testimonio para el testador, ¿verdad? Como obligación posterior, entonces, al igual que otro tipo de escrituras, tenemos que entregarle el testimonio
al otorgante, o en este caso va a ser al testador, para que él conserve su testimonio. Pero también existe la obligación de mandar el aviso al registro de la propiedad dentro de los 15 días siguientes al otorgamiento, según establece el artículo 1193 del Código Civil y 45 del Código de Notariado. Existe esa obligación también en este caso, cosa que no es obligación en otro tipo de instrumentos, pero en el caso de testamentos sí hay que mandar aviso. No estamos hablando de testimonio al registro de la propiedad, es un aviso el que debe de mandarse. Al fallecer el testador, se debe presentar el testimonio con duplicado al registro de la propiedad para su anotación para iniciar el proceso sucesorio testamentario. Hasta el momento de fallecer el testador, entonces vamos a mandar el testimonio con duplicado al registro de la propiedad para que ahí se haga la anotación correspondiente y pueda iniciarse el proceso sucesorio. Y en el tema de los impuestos, tenemos que sobre la plica que contiene el testimonio especial, recordemos que este no se manda normalmente como los otros testimonios, sino ya dijimos que se pone en un sobre que debe cerrarse, ¿verdad? Debemos mandarlo de esa manera en plica, pero entonces ahí vamos a cubrir el impuesto notarial de 25 quetzales, y el timbre notarial lo vamos a adherir al sobre, no al testimonio, sino al sobre. Dice, sobre la plica que contiene el testimonio especial se cubre el impuesto del timbre notarial. Por tratarse de testamento es de 25 quetzales. Esto lo tenemos en el artículo 3º, numeral 2, literal D de la ley de timbre forense y timbre notarial. Y en el caso del testimonio o copia para el testador no se cubre ningún impuesto fiscal por ser de valor indeterminado. Tenemos eso en el artículo 75 del Código de Notariado. Entonces, la manera de recapitular obligaciones previas va a ser tener a la vista los documentos personales de identificación, tanto del testador como de los testigos. De ser posible, tenemos que tener a la vista los títulos de propiedad. Obligaciones posteriores sería el mandar el testimonio especial al Archivo General de Protocolos en plica, ¿verdad? Este sí lo vamos a meter en un sobre y vamos a cerrar el sobre para que su contenido no sea conocido. Y la copia entregar la copia, testimonio, primer testimonio al testador. También tenemos que mandar el aviso al Registro General de la Propiedad dentro de los 15 días siguientes al otorgamiento. Tenemos aquí un artículo, es decir, el 1193 del Código Civil. Ese lo vamos a leer, si alguien me puede leer el 1193. Artículo 1193. En el registro de testamentos y donaciones por causa de muerte se hará constar: primero, en el libro de testamentos abiertos y donaciones por causa de muerte, el nombre del testador o donante con todas las identificaciones que aparecen en el testamento o donación, el lugar, fecha y hora, el folio o folios que correspondan al protocolo, el número y registro del papel sellado en el que estuviera extendido el original, y la constancia de haber firmado el testador o donante, o el nombre de la persona que firmó a su ruego. Segundo, en el libro de testamentos cerrados, copia íntegra del acta que protege el testamento. Tercero, el libro de testamentos... Creo que nos vamos a quedar ahí, que esa es la obligación, porque ya después habla de los testamentos especiales. Muy bien, entonces, para que en el registro conste, porque dice 1193, en el registro de testamentos y donaciones por causa de muerte se hará constar, e indica aquí que tiene que constar en ese registro, pero para que el registro conozca esas circunstancias es el notario el que tiene que enviar esta información. Por eso volvemos a la diapositiva. Dice que como obligación posterior va a ser dar el aviso al Registro General de la Propiedad entre los 15 días siguientes al otorgamiento.
¿Qué es lo que tiene que contener ese aviso? Lo que dice el inciso primero, ¿verdad? El nombre del testador o donante con todas las identificaciones que aparecen en el testamento o donación, el lugar, fecha y hora, el folio o folios que corresponden al protocolo, el número y registro de papel sellado en que estuviera extendido el original y la constancia de haber firmado el testador o donante o el nombre de la persona que firmó a su ruego. O sea, eso es lo que debe contener el aviso, porque eso es lo que debe de registrarse, debe de constar en el registro de la propiedad. Pero también nos manda 45, pero del Código de Notariado. Entonces, si alguien puede leer el 45 del Código de Notariado. Artículo 45. El notario que autorice un testamento está obligado a comunicar al registrador de la propiedad inmueble por escrito, en papel sellado del menor valor, dentro de los 15 días siguientes a la fecha en que se autorizó el testamento. Los datos expresados en el artículo 1143 del Código Civil, bajo pena de 25 quetzales de multa, sin perjuicio de las demás responsabilidades penales y civiles. La multa será impuesta por el juez de primera instancia, bajo cuya jurisdicción se hallare el registro, y se aplicará a los fondos judiciales. Muy bien. Mire, pues aquí yo veo que su código tiene un error, porque dice 1143, me dijo, ¿verdad? Sí, licenciado. Los datos, ahí hagan la corrección para los que tengan ese artículo. No es 1143, sino es 1193. Sí. Porque si nos vamos al 1143 no dice nada en relación a eso. Me voy a ir al 1143 del Código Civil. Yo no sé por qué no hacen esa corrección, porque mi código tiene el mismo error. 1143. El 1143 dice, si al hacerse una inscripción o anotación resultare del título algún otro derecho real no inscrito anteriormente, el registrador procederá a hacer acto continuo la inscripción separada y especial que corresponda a tal derecho. Esta inscripción desde fecha se producirá de efecto con... Esta inscripción desde su fecha procederá de efecto contra tercero. Vean que no tiene requisitos ahí. Porque si nos vamos al 43 del código, al 45 del código notariado, dice el notario que autorice un testamento está obligado a comunicar al registrador de la propiedad inmueble por escrito en papel sellado de menor valor de entre los 15 días siguientes a la fecha en que se autorizó el testamento. Los datos expresados en el 1193 tiene que ser, porque el 1143 no tiene ningún dato. Y en cambio el 1193 ya leímos cuáles son. 1193 dice. En 1193 sí dice, en el libro de testamentos abiertos y donaciones por causa de muerte, el nombre del testador o donante y todo lo que ya indicamos, ¿verdad? Entonces, si me hacen el favor, los que tengan el 1143 en el Código de Notariado, cámbiele, es 1193, porque esto podría producir algún error, ¿verdad? Y es error del código, es error, yo no sé si de todos, no sé si alguien tiene 1193 ahí, y si no, todos tienen ese error, ¿verdad? Buen día, licenciado, sí tengo, en mi código se aparece 1193. Ah, va, entonces ahí sí estamos correctos. En cambio, el código que tiene la compañera que leyó primero, sí está mal, ahí sí va a hacer el cambio. Igual en mi código también dice 1143, de plano que fue en un momento que hicieron impresiones en donde no estaban correctas. Entonces veamos que ese sí nos dice precisamente esa obligación posterior de la que estamos hablando aquí, que el notario tiene que remitir el aviso al Registro General de la Propiedad. El plazo de 15 días está ahí en el 45 y los requisitos y la información que debe de mandar en el 1193, ¿verdad? Dice bajo pena de 25 quetzales de multa, ¿verdad? En caso de que no se hiciere. Eso tal vez no es tan grave, ¿verdad? La multa que se le va a imponer, porque cualquiera pudiera decir que va a pagar su multa. Pero
lo último de este artículo es lo que sí es grave, porque sí se pueden deducir responsabilidades penales y civiles en el caso de los daños y perjuicios que pudiera causarse por no haberse mandado el aviso respectivo, ¿verdad? Por eso es de que sí es una obligación hacerlo y traten de cumplir con lo que establece la ley. Luego dice, al fallecer el testador debe presentar el testimonio con duplicado al registro de la propiedad para su anotación para iniciar el proceso sucesorio. Esas son las obligaciones posteriores, y los impuestos, el impuesto notarial de 25 quetzales en el sobre que va a contener el testimonio especial que se remite al Archivo General de Protocolos, y en el caso de la copia para el testador, esa no cumple el impuesto fiscal. Muy bien, entonces con ustedes estoy terminando un poco más rápido los temas. En la otra sección casi que nos pasamos de la hora con 15 minutos, pero si hay alguna pregunta en este momento pueden hacerlo ya para finalizar el tema del testamento. La otra semana estaríamos ya haciendo la redacción de algunas cláusulas del testamento común abierto. Entonces, el espacio es de ustedes para que puedan preguntar. Buen día, licenciado. Yo tengo una consulta. Sí. ¿Por qué es que al fallecer el testador es que se debe presentar el testimonio con duplicado al registro de la propiedad y no se hace en el momento o posterior al fraccionamiento del mismo? Mire, pues la ley no le obliga a usted a mandarlo en ese momento. La razón no se la podría yo dar porque es una obligación legal, ¿verdad? O sea, obligación legal de mandar solamente el aviso, ¿verdad? El aviso al registro de la propiedad para que conste los datos que ya se indicaron, ¿verdad? Ahora, antes de eso, la ley no le obliga a que sea presentado el testimonio. La obliga a usted a mandarlo en el momento de que ya se muere el testador, pero eso para efectos de que se inicie el proceso sucesorio testamentario, ¿verdad? Porque si no ese es parte del inicio, ¿verdad? El mandar el testimonio al registro de la propiedad, ¿verdad? Porque ese tema lo vamos a ver más adelante cuando estemos en jurisdicción voluntaria, que una de las primeras cuestiones que se realiza para el proceso sucesorio, ya sea intestado o testamentario, es mandarse a preguntar a los registros respectivos si el causante otorgó o no donación, testamento o donación por causa de muerte, ¿verdad? Y entonces esa es la razón del aviso, pero en que este caso sí existe obligación legal de mandar el testimonio ya a la hora de que se inicie el proceso sucesorio testamentario. Vamos a ver si hay alguna otra pregunta. Disculpe, podría ser porque el testador en algún momento puede cambiar de parecer y cambiar su testamento y eso perjudicaría al final la ejecución. Sí, pero es que lo que pasa es de que si revocó el testamento pero no hizo un nuevo, entonces se procedería a la sucesión intestada, ¿verdad? Ahora, si revocó el testamento, pero hay un nuevo, entonces prevalece el último otorgado, ¿verdad? El último que se otorgó es el que prevalece, es el que tiene valor. Revoca todos los anteriores que pudieran existir, ya sea tácita o expresamente. Ya entiendo, por eso es que solo se da el aviso y no se hace la instrucción, ¿verdad? Sino hasta el momento de ejecutar. Gracias. Claro. Así es. Muy bien, entonces vamos a ir quedándonos ahí. Yo sé que falta un poco de tiempo, pero sí me gusta ir parejo con la otra sección. En la otra sección lo que pasa es que me preguntaron algunas cosas del testamento común cerrado y por eso tuvimos que leer algunos artículos y me llevó un poco más de tiempo. Entonces, si gustan ustedes, vamos finalizando por ahí. Si no hay ninguna otra pregunta, fíjense que yo sí me gustaría
siento que hay mucha gente que está conectada, pero que no está en clase. Yo sí esperaría que verdaderamente estén conectados, pero porque miren que la verdad es que hay que sacar provecho de las clases, porque esta es como que una segunda oportunidad para tratar algunos temas de derecho civil e ir combinándolos con el tema notarial, ¿verdad? Sí, yo sí esperaría que realmente estén conectados, pero que verdaderamente estén en clase, porque si no, yo siento que se pierde el sentido, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a finalizar ahí y pues estaríamos saludándonos entonces la otra semana. No me queda más que desearles que a partir de ahorita comiencen a disfrutar de su fin de semana y pues que estemos presentes la próxima para continuar con este tema. Pasen feliz día entonces. Gracias, licenciado.